Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a presentar el tema de la ecología de libre mercado. El grupo está conformado por Valeria Merino, Camila Medina, Gabriela Laván, Claudia Condori y quienes habla Ariana Meneses. Vamos a empezar explicando qué es la ecología de libre mercado. De acuerdo a esta teoría, se sostiene que el mercado libre o libre mercado, los derechos de propiedad privada y la responsabilidad civil brindan las herramientas para preservar la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Asimismo, dentro de esta teoría se acentúa la importancia del papel de los gobiernos para la aplicación de los derechos de propiedad. Cuando los derechos de propiedad bien definidos son transferibles, los propietarios deberán tener en cuenta no solo su valor, sino también lo que otros estén dispuestos a pagar por ellos. La teoría de la ecología de libre mercado se fundamenta en ciertas visiones sobre la naturaleza humana, el conocimiento y los procedimientos. En cuanto a la naturaleza humana, la ecología de libre mercado considera que el hombre está interesado en sí mismo. Tanto la ética del desarrollo económico como la ecológica pueden ser deseables, pero no es probable que cambien la naturaleza humana básica. La buena gestión de los recursos depende de cómo las instituciones sociales aciertan a poner en movimiento sus propios intereses a través de las iniciativas individuales. En cuanto al conocimiento, además de los incentivos, una buena administración de los recursos depende de la información disponible sobre los intereses individuales. La ecología del libre mercado considera que esta información o conocimiento está más dispersa que concentrada. Y en cuanto a los procesos o soluciones, estas visiones sobre la naturaleza humana y sobre el conocimiento se combinan para hacer de la ecología del libre mercado un estudio de procesos más que un recetario de soluciones. Comparar la ecología del libre mercado con los ecosistemas sirve para subrayar que los procesos de mercado pueden ser compatibles con una buena administración de los recursos y con la calidad del medio ambiente. El aumento de riquezas recompensa al propietario que sabe administrar eficazmente sus recursos. Los beneficios vinculan el interés propio con la buena gestión de los recursos porque atraen a los empresarios hacia los nichos abiertos. Si han tomado decisiones erróneas, se abrirá un nicho. Por último, el libre mercado ecologista depende de un intercambio voluntario de los derechos de propiedad entre propietarios que dan su asentimiento y promueve la cooperación y el compromiso. Este mercado ofrece una alternativa que canaliza la elevada conciencia medioambiental hacia soluciones entre ganadores, mantiene el crecimiento económico, acrecienta la calidad del medio ambiente y fomenta la armonía. El enfoque científico. ¿Qué es y para qué sirve el enfoque científico? Es un tipo de análisis que nos indica las condiciones necesarias para un desempeño eficiente. Esto nos ayuda a crear condiciones óptimas en el uso racional de los recursos. Para los beneficios encontramos que 1. Tiene una función importante porque ayuda a los analistas a maximizar el valor de los recursos de una manera más sencilla y adecuada. Como segundo punto, tenemos que también funciona en los análisis marginales de uso múltiple para tomar decisiones, ya que atribuye valores de manera relevante y eficiente. También es que la información que muestra es realmente necesaria para la elección de alternativas en una gestión científica, ya que estos solo se revelan mediante la acción humana. Por lo tanto, podemos concluir de que en base a lo explicado, el enfoque científico es necesario e indispensable para un mayor desempeño y así lograr un uso racional, eficaz y adecuado de los recursos disponibles. ¿Qué son los incentivos? La necesidad de obtener beneficios en las transacciones del mercado obliga a cada parte contratante a medir y vigilar las actividades del otro. Asimismo, existen tres características en las transacciones del sector privado que tienden a reducir los costes. En primer lugar, tenemos los costes de medida están muy reducidos en estas transacciones a través de los precios. Los precios
proporcionan valiosa información que permite a los consumidores comparar y agregar. Además, los precios permiten medir la eficiencia a través de las pérdidas y las ganancias. En el sector público no se fijan precios para los outputs gubernamentales y donde la calidad de la agencia no se mide según estos. Los beneficios y pérdidas proporcionan en el sector privado información con la que los propietarios pueden medir el rendimiento de sus agentes. En segundo lugar tenemos, el sector público y privado difieren en el grado de medida y control, son soportados por los demandantes de los bienes. En el modelo político son los votantes los que determinan quiénes serán los oferentes. Los votantes bien informados producen el clásico bien público, en cambio otros invierten demasiado poco en estar bien informados, manteniéndose razonablemente ignorantes. En tercer lugar, tenemos las relaciones del sector privado difieren de las del público en términos de costes de elección de proveedores alternativos. Quiere decir que en el sector político los costes del cambio de oferentes son mucho más elevados que en el sector privado, donde hay una gran competitividad entre los potenciales agentes. Además, la clave para crear mercados efectivos y para la ecología del libre mercado es el establecimiento de derechos de propiedad transferibles y claramente definidos. El empresario que firma convenios sobre títulos que protegen el espacio abierto, mejoran el paisaje y estos armonizan crecimiento económico y la ecología, establece derechos de propiedad sobre todos estos valores y los materializa bajo la forma de más altos precios del valor estimado. Asimismo, el enfoque de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales admite que tales derechos implican una dependencia respecto a los beneficios y costes derivados de su definición y aplicación. Este cálculo depende de variables tales como el valor esperado del recurso en cuestión, la tecnología de medición y control de los derechos de propiedad que condicionan el comportamiento de las partes actuantes. La Reserva Nacional de Tambopata es un área natural protegida por el Estado, que fue creada el 4 de septiembre del 2000, hace 20 años, en la provincia de Tambopata, en la región de Madre de Dios. Esta fue creada para conocer, conservar y proteger la flora y fauna de la región. Sin embargo, esta zona ha sido afectada por la minería ilegal. Entre el 2017 y 2019 se perdía 173 hectáreas por mes. Aunque esto se ha reducido en un 92% en el último año, esto es más producto de la pandemia. El resultado de todo ello fue la creación de nuevos focos en sitios como Amazonas, Huánuco, Loreto y en la misma reserva. Y es que no sorprende noticias como la del 6 de diciembre, el quinto despacho de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental FEMA de Madre de Dios, conjuntamente con la Dirección de Medio Ambiente DIRMEMAE de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú, allanaron un campamento minero. Esto nos demuestra que el Estado en realidad no le ha dado una solución a ello, ni lo ha administrado correctamente en los últimos años, sino ha ahuyentado el problema esparciéndolo por el resto de regiones. Una historia totalmente distinta a la de Inotagua 1 e Inotagua 2, que suman un total de 74 hectáreas que se encuentran a los alrededores de la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios. Esta fue creada en el 2012, dando un plazo de 10 años. Antes, esta era una zona de amortiguamiento de la reserva, cuyas áreas eran las más afectadas por la minería ilegal. Actualmente está dirigida por Rafael Delucci, que ha manejado el lugar con ayuda de las comunidades aledañas, para fomentar 2 puntos: la investigación en la zona y el turismo vivencial, todo bajo el mismo enfoque de proteger y conservar la flora y fauna de la zona, dejando atrás los problemas mineros que tuvieron en su inicio. En otras zonas del Perú también encontramos lugares como la Reserva de Junín, que como el propio nombre lo dice, se encuentra en la región de Junín y alberga una extensión de 53.000 hectáreas. Fue ahí donde ocurrió la batalla histórica de Junín. Además, alberga la segunda laguna más grande del Perú, el lago Junín, siendo este principal afectado por las mineras que explotan cerca del recinto, que ha llevado a estar en peligro de extinción a diferentes especies oriundas, como la huacha de Junín o la rana gigante de Junín.
Era de extinta, pero se encontró más especies. El daño en la zona comenzó a partir de la contaminación del río San Juan por actividades mineras en Cerro de Pasco y Colquijirca, sumado al envase de las aguas del lago Junín para la generación eléctrica que provoca la inundación y contaminación de tierras de 9 comunidades. La función de la represa Pamayo es almacenar agua del lago Chinchaycocha para asegurar la provisión de recursos necesarios para generar energía en la época de sequía. El almacenamiento de agua requiere la elevación del nivel de agua en el lago durante varios meses. A causa del embalse, las aguas contaminadas del río San Juan ingresan al lago afectando su biodiversidad y las tierras de pastoreo, provocando disconformidad en las comunidades. Esta agua debería ser pura, cristalina, como cualquier río de ese país. Miren, esta es el agua que corre por el río San Juan, llena de minerales. Toda esta agua contaminada desemboca en el lago, pero esta cadena no termina en el Chinchaycocha. Este lago es el principal abastecedor de la hidroeléctrica del Mantaro, agua que también se utiliza para regar cultivos por todo el valle. Es decir, algunas legumbres contaminadas podrían estar en su hogar en este momento. La principal amenaza dentro del área protegida es la minería ilegal y también tenemos el sobrepastoreo o introducción de especies exóticas, ¿no? Como en este caso pueden ver, estamos en una zona donde las comunidades o las poblaciones circundantes pastean su ganado. Agua significa hilo verde. Ahora, ¿qué significaba Inotagua para mí? En una palabra, futuro. Harto futuro. La autoridad competente en este caso es el ANA porque ve el tema de aguas, ¿no? y la OEFA. Yo soy competente en áreas naturales protegidas. Pero nada más. aparte de estas instituciones, ¿hay visita? ¿Llegan aquí a este sector? Bueno, nosotros somos un poco dejados por esas instituciones, ¿no? Por otro lado se encuentra Ilish Pichacoto, en la misma región de Junín, al noreste de la ciudad de Huancayo, con una extensión de 329 hectáreas. La diferencia principal es que esta sí está administrada por la comunidad campesina de la zona, por lo que es un área de conservación privada. Esta se dedica al turismo, realizando actividades como caminatas, campamentos, trekking, entre otros. Asimismo, la comunidad ofrece guías de turismo local, hospedaje y alimentación. Una similitud que encontramos entre ambas es que también se dedican a la administración del agua, pero con un fin distinto, ya que ellos suministran a más de 3.500 pobladores del distrito, manteniendo una buena administración de sus recursos sin sufrir los daños de sus vecinos. Luego de haber realizado este trabajo, hemos llegado a 4 importantes conclusiones. En primer lugar, las posibilidades de fallos del mercado en el área de recursos naturales y medio ambiente se ven magnificadas cuando se muestran las cifras del análisis económico clásico. Con esto, consideramos de que hay que generar una armonía entre la producción y el cuidado del medio ambiente. Esto es un avance respecto a la ciencia económica clásica, donde era importante la producción y todas las generalidades que se dan, pero eso también podría causar consecuencias negativas. En segundo lugar, la dificultad de definir y aplicar los derechos de propiedad expresan un problema y dificultad reconocido en la ecología de mercado. Una persona puede decir que es, digamos, en este sentido, dueño de una mina o dueña de una casa, pero el beneficio de su derecho podría causarle perjuicios a terceros, por lo que debería existir una armonía entre los derechos públicos y los privados. La política podría ser entendida como el arte de dispersar costes y concentrar beneficios. La política busca en temas económicos los costos que implica el desarrollo de una actividad económica que sean distribuidos entre todos, pero los beneficios se conservan solamente en determinadas personas. Y finalmente, la ecología del libre mercado acentúa la importancia del proceso de mercado para la fijación de la cantidad óptima del uso de los recursos. Con ello, lo que queremos referirnos es que el uso eficiente de los recursos humanos se desarrolla esa economía, desarrolla mina, pero también crea el medio ambiente. Con esto lo que queremos decir es, pongamos el ejemplo de las madereras, quienes talan árboles, pero también deberían sembrar con ellos, ya que no se puede explotar sin recuperar.